Amigos de Multimedios Laguna, mi nombre es Quique Ramírez y el día de hoy me encuentro muy emocionado y muy contento porque voy a platicar con una de las caras más conocidas de la televisión lagunera y también una de las caras más importantes de Grupo Multimedios. Marcela Moreno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias porque pues ya tenemos un buen rato trabajando juntos, ¿no? Sí, ya. Eres el viral. Sí, Quique Y Tendencias. Quique Tendencias, y ahí lo bautizamos como Quique Tendencias De hecho, porque tú me siempre andas, bautizaste. yo te bauticé Sí, así, tiendo mucho a bautizar a todos los compañeros que llegan a mi, a mis manos. Sí, sí, y la Pero verdad bueno, me encantó ¿sí te sí, gustó? me Quique gustó mucho. Tendencias se me hace padre porque precisamente eres muy joven, Sí. tienes todo el tema de las tendencias, de los trends y todo este tema del periodismo digital, Sí, que eso es muy padre. pero aquí digamos que lo importante ahorita eres tú, vamos a hablar sobre ti, que Ya te voy fuera a de, entrevistar. sí, que Bueno, fuera de cámaras me decías que ya tienes bastante tiempo aquí en el canal y me sí. gustaría que iniciáramos platicando sobre eso. ¿Cuánto tienes aquí en Multimedios y cuánto tienes también pues haciendo periodismo? Fíjate que haciendo periodismo desde antes de que ingresara aquí a Multimedios estaba trabajando en un suplemento que se llamaba Clase, que coordinaba el maestro Saúl Rosales y Juan Noé Fernández Andrade, que era mi maestro de periodismo allá en ICITAC, hoy La Salle, pues me invitaba a escribir. A mí me gustaba mucho hacer críticas de cine. Sí, siempre he sido bien cinera y la verdad tenía mucho que decir acerca del cine y yo decía, bueno, pues voy a hacer mis pininos, ¿no? Sí. Entonces hice varias referencias a películas que me encantaban porque la verdad es que el cine es para mí una pasión. Una persona me dijo, tú vives en el cine y te gustaría ser parte de una película y de hecho sí. ¿Cuál es tu película favorita, por La ejemplo? Rosa Púrpura del Cairo, que es una Órale. película muy fuerte porque rasga la cortina. Los personajes Ujú. realmente rompen la cortina. O sea, es una película dentro de una película. Ok. Entonces los protagonistas se enamoran de una mujer que siempre va a ver esa película, ¿no? Una mujer que tenía una vida muy terrible y que cuando ve a los personajes se enamora de los personajes y la invitan a formar parte de esa película. ¿Y tú sientes que sí has vivido siempre en una película? Siempre he vivido en una película, o eso quisiera, ¿no? Vivir en una película. Yo ahora digo que estoy de vacaciones por la vida porque creo que hay que disfrutarla, hay que divertirse, hay que reír. Siempre he sido una mujer a veces muy dura conmigo y pues por ende con los demás. Es muy interesante eso que dices de disfrutar la vida y todo eso, pero obviamente con el paso de los años pues vas enfrentando situaciones complicadas a veces, ¿no? Muy. Pero sigamos con el inicio, entonces tu profesor te invita y ¿qué Sí, más y pasa? escribimos esa crónica de la película El oso de Jacques Annaud. Entonces es una película francesa que la verdad rompe todo el protocolo de las películas porque habla acerca de la historia de un oso y de un osito. Ujú. Entonces, El oso, la verdad, para mí es una película impresionante que me hizo ver como tarea mi maestro Ángel Reina. Él también nos daba clases de cine y gracias a esos maestros me interesé por el periodismo, me interesé por el cine, por la escritura. Te voy a decir una cosa, yo quisiera escribir, pero más allá de una columna, más allá de un artículo de opinión, quería escribir un libro Un y libro. todavía ese es mi gran tema en la Ok. vida. Muchos amigos me están invitando a escribir libros y a presentarlos, pero realmente no se ha podido dar ese momento. O Creo sea, que todavía no es el momento. falta de tiempo, digamos, o de ganas. No, ¿Cómo más ves? bien del momento adecuado para escribir. Ok. ¿Sí? El tema ya lo tengo, da muchas vueltas en mi cabeza. Mucha gente me ha invitado a que escriba sobre el narcotráfico. Uy, No, todavía no, pero voy a escribir más acerca de cosas que son más entrañables para mí, más más personales. personales. Que ahorita vamos a llegar a esos temas. Uh. Pero, ¿cómo es que llegas entonces a Grupo Multimedios? Llegué tocando la puerta de Pedro Belmonte, que era el jefe de, no a Multimedios, al periódico La Opinión, Ok. de los señores Guerrero. Entonces, ese suplemento se publicaba en el periódico La Opinión. Fue mi carta de presentación, toqué la puerta de don Pedro Belmonte una tarde y me dijo, ¿qué quieres, niña? Yo, pues, hacer mis prácticas, quiero ser periodista. Y me dijo, pues, ¿cuáles armas portas? Y pues ya le enseñé el clase, pues nada más una crónica, una Sí. crítica. Y me dijo, bueno, pues vente. A Y ver así qué fue. pasa. Empecé en espectáculos, cubría todas las notas que tenían que ver con los circos, con las obras de teatro, sociales, porque en ese tiempo las mujeres que apenas estábamos egresando de las universidades no nos daban oportunidad de hacer las cosas
de las serias, ¿no? Como las hard news. Sí, Eran las soft news, o sea, todo lo que era espectáculos. Espectáculos y Y tendencias, aparte, justamente. pues no tenía tanta experiencia, ¿no? Pues una crónica, una crítica de cine, pues. Pero al día de hoy, que te lo decía fuera de cámaras, pues para mí, para mucha gente seguramente que nos está viendo, eres de las periodistas más reconocidas aquí en la comarca lagunera. Que no sé si eso sea bueno porque luego es tristemente célebre, ¿no? Dice, si eres bien reconocida, pero para bien o para mal. O sea, son cosas fuertes. Creo que hay muchas periodistas muy buenas en la región que abrieron camino antes que yo llegara. Y la verdad, estoy muy agradecida con ellas, con Cristi Gómez, que empezó en la tele y que, bueno, ahora está en la política. Olga Quirarte, que fue la primera mujer como jefa de información. Y bueno, muchas mujeres que se abrieron camino en los medios que antes eran muy masculinos. Ok. Y justamente en toda esta trayectoria, ¿cuál digamos que ha sido un momento muy agradable que hayas vivido y otro todo lo contrario? Fíjate que me tocó conocer a una de las mujeres que yo admiro mucho, que es Elena Poniatowska. Wow. Y otra mujer que también es crítica del arte, Raquel Tibol. Raquel Tibol era una mujer muy impresionante porque era conocedora a profundidad de la vida y obra de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Y me tocó cubrir una conferencia que dio en el Centro Cultural del Teatro Isauro Martínez. Tenía muchísima vida en ese momento ese teatro. Y por otro lado, conocer también en el mismo espacio, en el Teatro Isauro Martínez, a Elena Poniatowska. Yo tenía que ir a entrevistarla y de pronto me dicen, pues pásele ahí al teatro, espérese tantito, y de repente, ¿quién crees que se sienta a mi lado? No. Elena Poniatowska. Entonces yo volteo y me agarró lo fan. Sí, pues sí. Y me puse muy nerviosa. Entonces me dice ella, dice, oye, qué agradable eres. Y yo, gracias. Vengo a entrevistarla, ¿me concede la entrevista? Sí, claro. Y empezamos a platicar en las butacas. A romper el hielo, como dicen. A romper el hielo completamente. Y me dice, oye, fíjate que me caes bien porque pareces como de las mujeres de allá mixtecas. ¿No te han dicho? Y yo, toda la vida. Así, no es cierto. Pero, o sea, pero sí, no. desde muy sí, chica. Pero sí. desde muy, muy pequeña. Bueno, yo estaba muy jovencita, entonces la plática con ella fue sumamente enriquecedora. Es una mujer brillante, es una mujer muy, muy, muy interesante, pero muy sencilla. Y aprendí que la grandeza viene acompañada de sencillez. Y esa mujer, digo, mis respetos, ¿no? Y todo lo contrario, algo que recuerdes no tan agradable, la verdad. Sí. ¿Qué cosa? Me tocó entrevistar a una actriz que tenía muy poco tiempo en el medio artístico, pero que era sumamente famosa. Pero no quiero decir quién era. Ella participaba en una telenovela muy fuerte en ese momento y mi ¿Nos jefe... podrías decir qué telenovela, por ejemplo? No, tampoco. Porque la van a ubicar inmediatamente. Okay. Y mira, es una mujer que hoy día es muy fuerte, tiene un carácter muy, 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 muy fuerte también. Me manda mi jefe, Pedro, y me dice, ¿sabes qué? Vete a entrevistar a fulanita. Es una mujer importante en este momento porque tiene una de las telenovelas más importantes. Rosa Salvaje. Casi. Bueno, ahí voy. Pero a casa de unos familiares, ¿no? A casa de unos familiares. Ella tiene familiares aquí en Torreón. Y digo, bueno, pues vamos. Perdónenme. Lo tengo así bien alto. Entonces llego y empiezo a preguntarle cosas que pues no le gustaron. Siempre he preguntado cosas incómodas a veces. Y pues estaba en un proceso de aprendizaje. Creo que se molestó mucho. Y dijo que yo la había ofendido, que la había agredido. Entonces, cuando llegué a la redacción, ya estaba don Pedro Belmonte con tremendo coraje y me dijo, pues, ¿qué hiciste, mujer? Le digo, yo nada más le pregunté esto, y ella se enojó. Y me dijo, no. Dijo, ¿sabes qué? Ay, qué vieja tan sangrona. ¿Sabes qué? No te preocupes, porque pedía que me corrieran. ¿Qué? Así de dura. Por eso no quiero decir la persona. Sí, claro. ¿No? Pero ahorita, digamos que sigue en el medio artístico. Sigue en el medio artístico, un tanto alejada. Tuvo algún momento muy duro, porque la acusaron de robo en algún momento. Ya más o menos, seguramente se lo imaginan de quién se trata. La acusaron de fardera. Ya sé, creo que ya sé quién es. Bueno. Sí. La verdad, para mí fue muy difícil entender que muchas veces este diálogo que se sostiene al hacer una entrevista no siempre va a ser inteligente, ni de tu parte ni de quien responde. Claro. Pero bueno, aprendí. Echando a perder se aprende y la verdad me dio mucha pena poner en una situación incómoda a mi jefe, ¿no? Sí. Pero mi jefe me defendió. Eso es lo interesante, que te defendió y pues... Sí, me dijo, ella no hizo más que hacer su trabajo y les preguntaba. Exacto. Y a veces las preguntas pues son incómodas, ¿no? Así es. Y justo como dices, de todo se aprende. De siempre. Todo.
para de ser, todo. digamos, que una persona, pues, mejor, ¿no? Sí, creo que sí es para mejorar. Así es. Y en lo Sí. personal, ya un poquito adentrándonos a lo personal, ¿qué recuerdos agradables o cuál es el recuerdo más agradable y por otro lado, la batalla más dura que te ha tocado vivir? Voy a empezar por el recuerdo más agradable. El recuerdo más agradable han sido una cantidad impresionante de entrevistas con personajes que yo no esperaba entrevistar. Artistas, intelectuales. Siempre ha sido muy interesante hablar con intelectuales, porque entiendes tu posición en la vida, tu lugar en la vida, y luego entiendes que no eres pues más que un personaje que está aprendiendo, ¿no? Entonces, Claro. los viajes y las entrevistas con estos intelectuales de tanta valía te ubican en el mundo, te aterrizan y dices, me falta mucho por aprender, mucho. Y la verdad eso es enriquecedor. Y es importante tener justo la sencillez de decir, quiero aprender, Quiero y de aprender. todos Fíjate, aprendemos. había un filósofo que es de aquí de la región, Mauricio Beuchot, y decían que es uno de los personajes más importantes a nivel internacional en la filosofía. Y él platicaba con nosotros, en algún momento se le entrevistó y él decía, es que el principio de la civilización es cuando tú le cedes tu lugar a una persona en una fila y tú le dices, usted primero. Y eso me marcó. Ujú. Entonces dije, si este personaje que tiene todo el conocimiento entiende que ceder tu espacio es muy amplio el ceder el espacio. No Claro. siempre tienes que ser tú el primero, el que tenga que llegar primero, el que se quede con todo. No, cedes. Y ese es el principio de la civilización. Wow, qué interesante, la Sí, verdad. la Sí, es verdad. muy interesante. Y pues lo no tan agradable, o la batalla más complicada que has vivido en tus años de vida. Permanecer en el periodismo cuando teníamos violencia muy profunda en la región. Mi mamá, que en paz descanse, me decía, yo llegué en un momento muy duro de la violencia que vivimos. Digo, para nadie está oculto que sufrimos secuestros, que hubo asesinatos, que hubo amenazas, que al igual que todos los laguneros vivíamos un momento de extrema debilidad y de fragilidad y de dolor y de miedo. Pero llegué con mi mamá y le dije, mamá, ¿sabes qué? Ya voy a tirar la toalla, los estoy poniendo en riesgo a ustedes, porque pues esta es una comunidad muy pequeña y todo el mundo Claro. sabe dónde vives, quién eres, etcétera, ¿no? ¿Quiénes son tus papás? ¿Quiénes son tu pareja, tus hijos? Y yo le decía, ¿sabes qué, mamá? Ya me voy. Me dice, ¿sabes qué, Marcela? Te prefiero muerta, pero siendo valiente, Wow, que de rodillas y siendo cobarde. wow, Tú no puedes dejar el periodismo porque te costó mucho trabajo llegar hasta donde estás, entonces no te vas a ir. Y eso me lo dijo mi mamá. wow. Entonces dije, no mamá, ¿sabes qué? Tienes mucha razón, yo me voy a quedar. Eh, pues pase lo que pase, ¿no? Porque sí hubo mucho miedo de ser asesinados, sí hubo ¿Recibiste alguna vez alguna amenaza o cosas muchas, así? muchas a través de mis redes como correo, porque en ese tiempo no teníamos tantas redes Sí, sociales, amenazas a través de mensajes, a través de llamadas telefónicas, me mandaban amenazas a veces con mi compañero Ángel Carrillo, que también vivió un momento muy duro, no lo dice, pero gracias a eso, el ingeniero Juan Gramillo, Ángel Carrillo, tu servidora, Walter Juárez, íbamos claro. como agarrados de la mano y así para poder aguantar todo lo que se vivió en ese momento, ¿no? Que fue bastante tiempo. Fueron muchos Sí, años. fueron muchos Fueron años. muchos años. Entonces, yo ahora veo esa etapa y digo, caray, ¿cómo pudimos sobrevivir? ¿No? Porque muchos de nuestros compañeros, como Eliseo, no lo lograron. Sí, Y pues también gente que vendía publicidad también fue afectada. Eh, Ingenieros que tenían bajo su responsabilidad la torre de operaciones de aquí de Multimedios en el Cerro, gente que realmente no estaba buscando la nota, pero que en algún momento fue amenazada y después secuestrada y después torturada y después asesinada. qué fuerte, sí. Me llama mucho la atención, Marcela, la frase que te dice tu mamá y que justo he visto en tus redes sociales que pues la tienes muy presente. Siempre. ¿Quién fue para ti tu mamá o para la gente que nos está viendo, quién fue tu mamá? Bueno, mi gurú. O sea, mm, perdone, pero es un poco difícil, ¿no? Porque no me gusta llorar. No me gusta porque me parece que es algo muy íntimo.
Es una mujer que siempre fue muy sabia. Su animal favorito era el búho. Ella tenía una colección enorme de búhos, pero siempre era una mujer que estaba dispuesta a escuchar. Y cuando mis amigas iban a mi casa a comer, que estaba mi mamá, ellas me abandonaban a mí, se quedaban con mi mamá. Entonces, ya después iban a visitarla a ella. Claro. Porque mi mamá siempre fue una persona muy entrañable, muy querendona, muy, muy sabia, pero al mismo tiempo no cursi. ¿Sabes cómo? Sí, sí, O sí. sea, era una mujer que te abrazaba con sus palabras. Interesante. Pero jamás te tocaba, o sea, a ella no le gustaba eso. Sentías, digamos, la fortaleza como con estos consejos de que, o sea, imagínate que tu mamá te diga, te prefiero muerta a que dejes el periodismo. Eso dices, wow, o sea, sí, es muy sorprendente. muy valiente. Muy valiente. Ella exacto. siempre fue muy, muy valiente. Siempre tuvo situaciones muy duras porque, bueno, en ese tiempo no era muy bien visto que las mujeres llegaran a ocupar puestos de poder o que estudiaran más allá de la secundaria, se casaban y estaban pues prácticamente sometidas al yugo del marido, ¿no? Era lo normal en ese tiempo. Hoy hablamos mucho del feminismo y hablamos mucho pues de esta autoridad que de pronto ejercían los hombres sobre las mujeres, ¿no? Pero realmente existía. Por ejemplo, mi abuela, quien yo adoro, a mi abuela Elodia, la mamá de mi mamá, ella me decía, mira Marcela, no leas, porque eso te puede dañar. Wow. No es bueno que estudies, porque tú te vas a casar, mija. A las mujeres no les conviene pensar tanto. Wow. Tú aprende a limpiar, aprende a trapear, aprende a hacer de comer y atender a tu marido, porque te vas a casar. Y a mí me daba el infarto, ¿no? Porque siempre fui muy rebelde. Pero justo porque también tu mamá era así, sí. Entonces te lo transmitió al final de Creo cuentas. Creo que mi mamá sembró en mí ese espíritu rebelde porque ella no pudo ser rebelde en su momento, ¿no? Fue una excelente ama de casa, una excelente mamá, una excelente mujer, pero no pudo concretar sus sueños de ser una profesionista. ¿Y te gustaría compartir con nosotros pues todo este proceso por el que como familia pasaron o por el proceso que pasó tu mamá al final de cuentas? Fíjate que siempre tuve la idea de que una persona muy buena jamás iba a tener situaciones delicadas que enfrentar. Y cuando un día me habla mi mamá, hace algunos años, y me dice, dice Marcela, quiero que vengas a casa porque pasó algo. Y yo me asusté mucho porque mi mamá vivía con mis hermanos, 2 hermanos más, Arnulfo y José Guillermo, más chicos que yo, y yo pensé que a alguno de ellos le había pasado algo, ¿no? Que estaban en la edad de la cosquilla, que te sales y luego no llegas, y dije yo, ya, estos hicieron algo. A las 6 de la mañana le digo a mi tía que vive conmigo, vamos a ver a mi mamá porque algo pasó, vamos a la casa, y fue impactante porque lo primero que hizo fue levantarse su blusa sin siquiera haber cerrado la puerta, y yo vi su seno completamente deformado, hundido. Y fue impactante porque me asusté muchísimo, ¿no? Entonces no es lo mismo que alguien te diga, pues un familiar tiene cáncer, a que tú lo veas. A que tú lo veas. Entonces tuve que ser muy dura y decirle, no se me ponga mal, no llore, vamos a vencer esto como hemos vencido todo. Hay que hablarle al doctor Palacios, a la doctora Yolanda Jaramillo, de Mujeres Salvando Mujeres, a quien yo adoro. Le hablé a la doctora y me dijo, no te preocupes, Marcela, esto tiene solución, yo te enlazo con el doctor Palacios, un cirujano oncólogo, para que la revise. Fuimos, y lo primero que me dijo después de la revisión, es cáncer, y hay que actuar rápido, no tienes en este momento oportunidad de llorar, ni tu mamá tampoco, hay que actuar rápido porque está en etapa 4. Hay etapas, 1, 2, 3 y 4, sí. Ella tenía la etapa 4. Entonces dijimos, bueno, vamos corriendo a resolver todo. Afortunadamente me he topado con un montón de ángeles en mi camino toda la vida, y fue muy rápido que el doctor Palacios arregló que le quitaran ese tumor. Obviamente arreglé todo el tema del seguro porque mi mamá es dependiente económica mía en ese momento, la ingresamos al seguro, en el seguro corrimos todos los procesos y llegó a la 71, a donde estaba el doctor Rosales, el jefe de esa área de oncología, y me dijo, no se preocupe, vamos a resolverlo. Antes de hacer todo ese proceso, mi mamá me tomó de la mano en el carro y me dijo, vamos a llorar todo lo que podamos llorar ahora. Y lloramos mucho, mucho. Y luego me dijo, pero esta es la última vez que lloramos. Yo he tenido una vida muy buena, ya avancé en la vida, y
estoy feliz, traigo la maleta bien ligera, me puedo ir. Y, Yo sé. y la Marcela hija, ¿cómo toma esta noticia? Porque justo pues tienes que mostrarte fuerte, como lo dijiste que te Ujú. mostraste con ella, pero ya en un lugar más privado puede ser, te rompiste o cómo viviste en sí ese Me rompí en proceso. ese momento. En ese momento lloramos mucho las dos, nos abrazamos y yo le dije, pero ella me comentaba, yo de esto no me voy a morir. Y yo dije, muy bien, de esto no te vas a morir. Vamos pues a arreglar todo. Y fue que se precipitó todo rápidamente, fue la cirugía, luego el ingreso al seguro, y a partir de ahí fueron 6 años de intensa Seis lucha en años. contra del cáncer, porque le quitaron toda la mama, y luego fue el proceso de estar con ella, acompañándola cuando se le empezó a caer el cabello después de las quimios, la rapé, yo no me podía rapar porque estaba aquí en tele. Tuve que pedir permiso aquí a Multimedios para que me dieran oportunidad de acompañarla a las quimios. Tuvo una vida muy buena después de la detección del cáncer. Casi le decían, es que usted no parece que esté enferma, pero mi mamá era muy fuerte. Le daban momentos así de mareos y de pronto se sentía muy mal, pero siempre fue muy fuerte. Entonces me tocó acompañarla todo ese tiempo y entender que tenía que ser, mis hermanos estuvieron ahí siempre, mis dos hermanos. Mi hermana Sandra no, porque ella vivía en Estados Unidos, pero cuando se enteró de ese diagnóstico inmediatamente vino. Los 4 hijos acompañamos a mi mamá, no solamente yo. Claro. Pero cuando la mamá, que es tu centro, te reúne, se enferma, pues todo se enferma, todo, Todo todo se totalmente. modifica. Ya no es lo mismo. Y te da una sensación de que eres otra vez frágil. Y cómo es que, digamos que, obviamente, pues tienes que salir adelante. Tú que estás frente a las cámaras tienes que mostrar una sonrisa cuando a lo mejor no la sientes, pues genuina o demás. Eh, ¿Qué tanto o qué tan difícil fue vivir sabiendo que, pues, una persona muy importante o tal vez la persona más importante para ti, pues estaba viviendo todo este proceso? Ay, no tenía tiempo de pensarlo. O sea, porque tenía que tomar muchas decisiones y tenía que encontrar el espacio y el momento para ayudarla. Porque las quimios fueron más de 20 y luego en algún momento dado yo quería que ella tocara esa campana que tienen ahí en el pasillo de oncología para decir ya está curada, pero no sucedió. Después de 5 años, que es el tratamiento más o menos que te dan para que puedas salir de esa enfermedad, ella estaba muy contenta porque pensaba que ya lo había superado. Se le cayó el cabello, le volvió a salir, etcétera, ¿no? Y tuvo una muy buena vida, en esos 5 años porque hubo buena atención. Cuando llega otra vez con un médico que no era el suyo, el médico le dice, yo no estaba, no pude ir en ese momento, fue mi tía, el médico le dice, yo no sé por qué se siente tan contenta si usted está ya con metástasis del cáncer. No. Y creo que mi mamá en ese momento se derrumbó completamente por la forma en que le plantearon su enfermedad. Es decir, tal vez ella ya tenía precisamente metástasis, sí, tal vez, pero estaba muy contenta. Y en ese momento, cuando alguien te dice, ya te vas a morir, pues te mueres. Cuando regreso, porque me habla mi tía, vente por favor porque le acaban de dar una pésima noticia a tu mamá, este doctor, está muy molesta con ese doctor, ni siquiera me acuerdo quién era, ¿eh? Sí, porque tal vez no tuvo el tacto para decírselo. Claro, O claro, sea, es importante, es es muy importante. importante. Y llego ahí al lugar, veo a mi mamá completamente devastada, veo a mi mamá diciendo esto ya no, porque pues ya habían sido 5 años de quimios, de punciones, de cirugías, etcétera. Y me dice, ¿sabes qué? Ya. Y mi mamá soltó y sobrevivió un año, pero fue un año muy duro para ella porque el cáncer llegó a la médula. Entonces tenía convulsiones, de pronto no nos conocía, empezó a perder peso rápidamente, los dolores eran intensos, empezó a perder la vista, sus facultades, ya no podía ver la televisión porque a ella le encantaba ver películas, ya no podía leer porque era una lectora feroz. Entonces su vida se deterioró rápidamente. Y hubo un momento en el que tú, pues, le dijiste adiós o a la vida o a lo que creas de que
pues pasara lo que tuviera que pasar? Sucedió que de pronto pensé que podemos ser muy egoístas como hijos y querer que tu mamá siga contigo. A pesar de que sabías que estaba dolida, que ya era imposible la vida porque ya ni siquiera podía comer. Entonces dije, ¿sabes qué? Hablamos todos los hermanos porque unos sí querían que ya y otros decían que no. Entonces dije, bueno, lo más difícil que puedes hacer siendo creyente es pedirle a Dios, ¿sabes qué? Acuérdate de mi mamá, porque si ella tiene salud va a ser maravilloso, pero si ella va a quedar en una postura, en una posición de tanta fragilidad y de tanto dolor, por favor llévatela. Y es que existen muchos videos que te preparan o que te dicen que es la ley de la vida, que los papás se vayan primero y demás, pero una cosa pues No, yo creo que ya es sentirlo, o sea, experimentarlo, y supongo que va a ser el dolor más terrible del mundo, y más cuando pues estás viendo que su salud se está deteriorando con el tiempo rápidamente, cada vez más y muy rápido, muy ¿no? rápidamente. Mi mamá siempre fue muy guapa, siempre fue muy guapa, ¿no? Pero cuando veías que se deterioraba su piel, cuando veías que ya no había manera de hacer una punción con una jeringa porque las venas estaban completamente reventadas, y de que ella lloraba cada vez que la punzaban porque ya no había manera, porque su piel ya era muy frágil, muy delgadita. Yo decía, no. Todavía hubo un doctor que decía, ¿sabes qué? Hay que hacerlo lo posible porque todavía le daban transfusiones de sangre. Tenían que estarle dando transfusiones permanentes. Ya no estaba, porque fue el tiempo de la pandemia, Ujú. ya no estaba en el seguro, porque si recuerdan, se cayeron todos los Todo. servicios y me hacían la sugerencia de que ya no regresara, porque se podía enfermar de COVID y yo también, pero seguimos en los hospitales. Y ella terminó de ser atendida en el Hospital San José con Juan Ábalos, que la verdad le mando un saludo porque se portó a la altura y nos apoyaron mucho para que mi mamá fuera atendida y tuviera todavía esos últimos días pues más tranquila, ¿no? Pero ya después dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero estar aquí. Y decidió irse a su casa. Y yo creo que cuando se trata de una persona que amas o que es muy importante para ti, o sea, no importa a quién se le tenga que pedir ayuda, a dónde tengas que recurrir, porque obviamente vas a hacer todo por salvar a esa A persona esa que amas, ¿no? persona. Ya era un tema paliativo, ¿eh? O sea, ya lo que quería era que ella tuviera momentos de paz, porque sufría mucho, el dolor era intenso, de que no se nos fuera a caer porque pues ya no podía controlarse y entonces ella se sentía de ser una mujer tan fuerte dependiente. Lo que más le dolía era ser dependiente, no tener esa habilidad de hacer las cosas por sí misma. Y yo en ese momento le estuve tomando muchos videos porque yo sabía que tarde que temprano ya se iba. Y acudí con muchísimas personas que tienen muchísima paz, con tanatólogos, con gente que se especializa en ayudar a las personas a pasar por ese trance sin dolor, doctores, enfermeras, gente que verdaderamente apoya. Pero la verdad es que fue una agonía, un año de agonía. Un año. ¿Y recuerdas cómo fue el día en que se fue? Completamente. Era un sábado y mis hermanos estaban en casa, la estaban cuidando, yo iba a llegar con comida, entonces yo les pedía, ¿sabes qué? Voy a llegar para hablar con mi mamá. Eh, la idea era que yo me quedara con ella para que ellos pudieran comer. Cuando llegué con ella, estábamos en su recámara y ella ya había perdido el conocimiento. Tenía 3 días que había perdido el conocimiento, ese día era sábado. Y abrió levemente los ojos, siento que me reconoció y luego cerró los ojos y empezó a expirar. ¿Estabas tú sola con ella? Estaba yo sola con ella, yo le decía, mamá, vete. O sea, no te aferres, o sea, tú fuiste una muy buena mujer, fuiste una excelente madre, nosotros te queremos mucho, no te aferres, ya vete. Wow, qué fuerte, o sea, que... Y se fue. Y entonces le empecé a gritar a mis hermanos, mi mamá se está yendo, vengan. Ella murió rodeada de sus hijos, de su nieto, de mi esposo, que la quería mucho. Y creo que es la mejor de las muertes porque fue en casa, en su cama y con Con los nosotros. suyos, con sus hijos, exactamente. Y es importante también, Marcela, el
decirle a la gente que se cheque, que haga este tipo de situaciones. ¿Tú lo has hecho alguna vez? Bueno, les tengo que hacer una confesión. Antes de que mi mamá falleciera, que fue en ese mes, en el mes de junio, eh, yo tuve una situación que me cimbró mucho, porque tenía una como bolitas en la axila. Y pensé, pues es alguna infección o vellitos enterrados. Ya sabes que las mujeres Sí, somos claro. que nos quitamos todo, ¿no? Bueno, Sí. fui con una doctora, me revisa y me dice, ¿sabes qué? No me gusta esto. Y me asusté mucho y me dice, vamos a hacer una biopsia. Y era cáncer. ¿Cómo Entonces crees? me dice, ¿sabes qué, Marcela? Creo que tú estás solidarizándote mucho con tu mamá. Creo que tú quieres pasar por ese trance, no ella. Y le decía, no, no tiene que ver con eso, o sea, es parte de la vida, ¿no? Me dice, vamos a hacer todo lo posible por quitar esto. Está en nivel 1, está en nivel 1, es muy, muy tratable. Vamos a ver qué pasa. Me operaron un sábado, me quitaron esa parte que estaba mal, afortunadamente estaba encapsulado el pequeño tumorcito, y no hubo metástasis, no hubo esa posibilidad de que te dieran radioterapia ni quimioterapia, nada. Lo importante de checarse muy Sí, a lo tiempo. importante de checarse a tiempo fue una mastografía 3D en donde se ve perfectamente qué hay en esa parte de tu seno. Y me decía, ella estaba muy apurada, la doctora Yasmín. Ella me decía, ¿sabes qué, Marcela? No quiero quitarte la mamá porque pues estás todavía muy joven. Y el bikini, hijita. Y yo, Claro. ay, ya quítalo todo. Yo le decía, no, no me importa por lo que estaba pasando mi Claro. mamá. Que justo qué fortaleza de tu parte, porque viviendo lo que estaba pasando tu mamá y que te digan justo esta noticia, supongo que... Fíjate que tengo amigas, mi hermana, mi tía, hay muchas mujeres en mi familia, mis hermanos, y yo les pedí que no le dijeran a mi mamá, porque mi mamá todavía en ese tiempo pues estaba más o menos bien, Claro. ¿no? Digo, viviendo ya esta etapa que te digo, porque fue en el mes justo en el que ella se iba. Entonces, cuando me hacen la cirugía, como era ambulatoria, pues yo pude llegar a mi casa y luego después fui a visitarla a ella. Lo extraordinario fue que cuando llegué con ella, ella abre los ojos y me dice, ¿estás bien? Yo sí. De eso no te vas a morir. ¿Es en serio? Wow. Una amiga muy querida, Lili Ávila, ustedes la conocen, está de pronto en Viva la Vi. Ya no está, pero bueno, estuvo mucho tiempo. Ella me dijo, ¿sabes qué? Tu mamá ya no está ahí, ella te está acompañando a donde quiera que vas. Y cuando te estaban operando estaba contigo. Tú puedes creerlo, tú no puedes creerlo, pero yo lo creo porque lo viví. Y lo quiero contar porque es algo que yo no puedo explicar. ¿Sí? Y me dijo, tu mamá sabía lo que estabas pasando porque ella te acompañó, ella ya se estaba desprendiendo. Yo no entiendo qué es eso, yo soy muy científica, soy una persona que sí creo en que hay algo más allá de esta vida, pero no te puedo explicar qué. Pero lo que sí sé es que hay mucha gente que tiene dones especiales y ve cosas que los que estamos metidos en los medios de comunicación tal vez no vemos, ¿no? Porque nosotros somos muy de materia. Sí. Pero hay algo más allá. Hay algo más allá. ¿Sientes que te acompaña siempre tu mamá? Siempre, siempre. Me acompaña a través de los búhos porque el día que nosotros la dejamos que se la llevaran para cremar, recuerden que en el tiempo de pandemia no te dejaban hacer velación ni nada, pero mi mamá se salió con la suya, mi mamá no quería una velación, no quería gente llorando, ella quería que nada más nosotros estuviéramos con ella, quería que la cremáramos, quería que la echáramos en el jardín, pero yo le decía no, y bueno, está con nosotros, ¿no? Sus cenizas. Ella no quería estar sola en un cementerio y toda su voluntad se cumplió. Toda. Wow. Fue una despedida muy bonita entre nosotros. ¿Y tu proceso, cuánto tiempo fue? Fue rápido. Creo que la mente es muy poderosa porque yo pensé, no me puedo dar el lujo de enfermarme y de caer, entonces tenemos que ser fuertes todos. Después de que mi mamá me dice, no, de eso no te vas a morir, yo me enojé mucho porque pensé que mis hermanos le habían dicho que me había operado, ¿no? Y le reclamaste. Y le reclamé, bajé Claro, corriendo, claro. ¿no? ¿Por qué le dijeron a mi mamá que yo estaba, bla, 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 bla? Y mis hermanos asustados, porque yo me enojo muy feo, y me vieron, nadie le dijo nada, ¿de qué estás hablando? A lo mejor ella escuchó cuando estábamos hablando aquí abajo, pero la casa de mi madre era de 2 pisos. Abajo, muy lejos de donde estábamos hablando del tema, y ella muy arriba, en donde estaba su recámara, ¿no? Entonces,
decíamos era imposible. Nadie le dijo. Qué interesante, la verdad. Que te digo, te dicen mucho dicen mucho en videos, en TikTok, en redes sociales, de que no estás preparado para una pérdida tan grande y demás, pero No, ¿cómo fue el no lo proceso? estás. Sí. ¿Sí se va preparando tu mente de alguna manera? No. A ver, una cosa es que te prepares para despedirte para mucho tiempo porque no sabes qué va a pasar después de la muerte de una persona que quieres tanto. ¿Sí? Era prácticamente el amor de mi vida. Ella era el amor. Y que se vaya el amor, pues te deja muy solo, muy triste, muy vacío. Pero después entendí que honraba muy poco a mi mamá si yo la estaba siempre padeciendo porque ya no estaba, ¿no? Yo decía, ella no sufrió todo eso, ella no fue ese tipo de cordero pascual para que nosotros espiáramos nuestros pecados y nuestras culpas, para que yo siguiera en el dolor, ¿no? Claro. Yo decía, la tengo que honrar siendo siempre lo que quiso que fueras, una mujer fuerte, una mujer hecha para adelante, una mujer, no guerrera, porque a mí no me gusta andar peleando, no, una mujer fuerte. ¿Y cómo ves la vida ahora sin el amor de tu vida? El amor de mi vida vive conmigo porque después de mucho tiempo y gracias a Lili Ávila entendí que ella no se fue, se quedó conmigo y se quedó aquí y se quedó en cada uno de mis hermanos y en mi hijo. Claro. ¿El recuerdo más bonito que tengas con tu mamá? Su comida, cuando yo regresaba de tele, porque ya ves que yo estaba en Telediario al mediodía, la etapa más hermosa de mi vida era cuando yo llegaba a mi casa bueno, con mi mamá, a la casa de ella. Me sentaba a la mesa y ella me trataba como su niña y me ponía un plato de sopa de fideo y unas papas con chorizo, unas tortillas de maíz, un guacamole y me hacía agua de limón. Qué rico, comida casera. ¿Te faltó decirle algo a tu mamá? No, nada. Creo que nos dijimos todo. Porque también nos peleamos, porque también lloramos, porque también reímos, porque ella fue una mujer muy ejemplar y me puso la vara muy alta y la verdad es que le estoy muy agradecida, muy. ¿Qué le dirías? Que la amo y gracias. Seguramente, bueno, no seguramente, como dices, siempre está contigo Uh-huh. y es muy bonito y es interesante siempre tener a las personas que ya se fueron de nuestra vida, pero Claro. mantenerlas siempre presentes, ¿no? Siempre presentes y yo veo que tú sí mantienes muy presente a tu mamá, he visto en tus redes sociales que siempre la recuerdas y demás, y es bonito, porque al final de cuentas la familia yo creo que es muy importante, más en la cultura mexicana, y yo creo que es interesante, es bonito, ¿no? Sí, perdón, No, no te pero preocupes. es que es como una expiación. Claro, Bueno, tiene que ver mucho con lo que realmente importa. Lo que importa, como ella decía, son los momentos. Lo que importa es tener la valija vacía de rencores, de odios, de resentimientos. Lo que importa es entender que el amor no está afuera, sino acá. La felicidad no está afuera, sino aquí. Y que el estar acompañado de gente que tú quieres mucho es una decisión. O sea, es preferir estar con gente de la que aprendes a ser feliz, a vivir bien la vida, a disfrutar, a no tener miedo, a entender que esta es una escuelota y que probablemente tenemos que aprender y que el proceso de aprendizaje va a seguir en otra escuela. claro. Que no sé qué sea, ¿no? Yo no creo en el paraíso ni en el infierno. ¿En qué Creo crees que el tú? paraíso y el infierno lo hacemos los seres humanos aquí en este mundo. En este mundo es en donde hacemos infiernos y cielos. Y para cada uno hay cielo e infierno. Creo en la voluntad del espíritu, de trascender. Porque somos energía y nada se crea ni se destruye, todo se transforma. Creo en el poder de la transformación. Y es importante saber con quiénes pedir ayuda. Para la gente que nos está viendo y que no sabe, cuando se tiene una pérdida así o un proceso de esa magnitud, ¿con quién se puede pedir ayuda? Con un tanatólogo,
con alguien especializado. Mi ayuda fueron mi familia, porque toda la familia vivió este proceso. Erika Ramírez, que es tanatóloga y a quien le agradezco muchísimo escucharme, a Lili Ávila, que es angeloterapeuta, a mis amigos, Ángel Carrillo, obviamente pues a toda la gente que nos rodea, tus círculos de amistad, tus círculos de familia, esos son bien importantes. O sea, siempre hay que pedir apoyo, siempre hay que levantar la mano y decir, hey, necesito que me escuchen. Y también a los profesionales, como los psicólogos, ¿no? Porque también hubo gente, el doctor Oscar Hernández, mucha gente que nos apoyó en ese momento tan duro, el doctor Rosales, la doctora Yolanda Jaramillo, que insisto, es una excelente profesional de la medicina y que ha apoyado a muchísimas mujeres como yo, que somos familiares de quienes tuvieron problemas de cáncer y que me apoyó a mí también en el proceso, ¿no? Entonces, sí, cuídense, sí visiten al médico, sí háganse la mastografía, sí acudan, porque te dejas y te da miedo, te da mucho miedo. Pero qué mejor detectar el cáncer cuando es una etapa 1 a cuando es una etapa 4. Yo viví la etapa 1, mi mamá la 4 y es una diferencia enorme. Y viviste justo las dos, pues, diferencias, las Las realidades. realidades, ¿No? Las dos realidades. Entonces, viviendo yo en los medios de comunicación, porque aquí casi vivimos, Sí. pues yo tenía mucho miedo de acudir al médico para que me dijeran esto, pero fue bueno, creo que ella me ayudó en ese proceso y es importante. Hay muchas enseñanzas, ¿no? en estos procesos. Wow, muy interesante. ¿Hablas con tu mamá? todo el tiempo y no es locura. Sí. ¿Qué le dices? Pues a veces pregunto, mamá, ¿qué harías en esta situación? ¿Qué me diría mi mamá en esta situación? Y creo que me habla. Mira, me topo con muchos colibríes, me topo con muchos búhos, me topo con muchas cosas que me remiten a ella, ¿no? Libros que de pronto no, y me los encuentro y digo, esto lo leía mi mamá, me lo voy a llevar. Algo me quiere decir. Claro. ¿Y algo que le hayas tú enseñado a tu hijo de lo que tu mamá te enseñó a ti? No, él me enseñó a mí. Sí. Wow, interesante. Sí, él es mi maestro, Marcelo. Marcelo. Sí. ¿Le quieres decir algunas palabras? ¿A Marcelo? Claro. Él sabe quién es para mí. Marcelo es una persona muy sabia. Creo que heredó la sabiduría de mi mamá. Creo que es un joven que está comprometido con la vida, a mejorarla. Y creo que él sabe que pues estoy muy orgullosa de él, ¿no? Muy bien. Bueno, Marcela, pues muchas gracias por esta plática que, bueno, fue un poco fuerte porque fue un poco más personal y es interesante ver a las personas que están frente a cámara con en este lugar, de esta manera, ¿no? Porque las vemos sonriendo, dando las noticias y demás, pero al final de cuentas todos pasamos por problemas y todos somos seres humanos. Eres muy bueno entrevistando, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. No, me sacó todo. No, pero muchísimas gracias porque finalmente creo que es una forma de conjurar a veces a los demonios, a veces el dolor y la tristeza, pero que todo es parte de la vida, ¿no? Y eso es bueno. Wow. Gracias. Bueno, un mensaje que le quieras dar a todos esos laguneros que te ven diario. Ay, que me tengan paciencia, porque sí soy bastante necia a veces. Sé que en este momento hay mucha división por los temas políticos, hay mucha pasión, mucha energía. Creo que es importante, sí, manifestar las ideas, pero también tener tolerancia y respeto para el otro, ¿no? Entonces, claro, los políticos son especiales, son personas que son necesarias para la administración pública, pero no nos apasionemos. O sea, finalmente todos los mexicanos necesitamos de ellos, pero unidos, no divididos. Y la pasión, pues hay que dejarla en otros espacios, ¿no? Acá es métele coco para saber cómo vamos a hacer que la gente mejore su vida, su calidad de vida, y que pues no encontremos enemigos a cada paso y en cada esquina, ¿no? Creo que eso es importante, tenemos que resolverlo juntos. Los medios de comunicación somos intermediarios, tenemos muchos temas que mejorar y como ciudadanía creo que podemos empujar a los medios de comunicación, y me incluyo, para mejorar, ¿no? A los políticos, a los medios, sí se puede. Sí, al final de cuentas los medios, como dices, sí, pues son algo muy importante para la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que estamos cambiando.
estamos cambiando mucho, pero la información no cambia, la información sigue siendo una, la plataforma sí, pero lo que es importante es señalar la mancha en la sábana para que esa mancha sea limpiada y también entender que los medios de comunicación no somos pues todólogos, ¿no? Que probablemente vamos a tener que cambiar esa dinámica de trabajo y de que ahora quieren que resolvamos hasta el bache, que tapemos la fuga, que modifiquemos el cable y demás, pero como medios nada más agarramos lo que usted quiere y se lo decimos al político, y no siempre el político nos hace caso. Claro. ¿No? Pero creo que usted, acompañando al político y de la mano de nosotros, podemos hacer más cuña, más presión. Sí. El acompañamiento, la gobernanza. Bueno, Marcela, muchas gracias por tu tiempo y por abrir tu corazón con nosotros. De verdad, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Me encanta esta posibilidad de hacer cosas distintas a través de estos espacios digitales. Y pues siga a Quique. Sí, así es. Que siga las próximas entrevistas. Sí, claro. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, pues aquí seguimos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues ahí está la entrevista con Marcela Moreno. Sí, una de las caras más conocidas aquí en la televisión lagunera y de las periodistas más reconocidas también aquí en la región. No se pierdan las próximas entrevistas por aquí por las redes sociales de Multimedios Laguna. Gracias. Gracias.